Hola a todos. Bueno, este es el tercer living del año. Vamos a tener un tema que hace ya un año lo tocamos y realmente lo que uno ve en la práctica diaria es que es un tema que siempre surgen casos clínicos y verdaderamente mucha angustia porque uno le quiere brindar siempre lo mejor al paciente y en ese sentido cuál es el mejor tratamiento para estas infecciones tan severas de organismos multiresistentes. Para eso tenemos la suerte de contar con dos expertos. Yo voy a presentar a Estela Maimone y Luciana va a presentar a Fernando Pasterán. Estela es especialista en epidemiología y control de infecciones, es magíster en educación para profesionales de la salud y es directora de la consultora CODEINEP y presidenta del comité de certificación. La idea un poco es, primero, que empecemos con el control de infecciones con organismos multiresistentes, algunas preguntas, y después vamos a pasar a tratamientos con Fernando. Sí, Fernando Pasterán es especialista en microbiología clínica, profesional adjunto del Servicio de Antimicrobianos del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Malbrán. Y bueno, para nosotros es un honor contar con la presencia de ustedes dos para poder intentar hacer luz en este tema que es a veces tan oscuro. Así que muchas gracias por participar. Gracias por la invitación. Bueno, Estela, contanos un poco cuál te parecen a vos, cuáles son las barreras culturales a la hora de implementar un plan de control de infecciones. Bien, para hablar de barreras culturales, primero vamos a hablar de los programas de control de infecciones. Tenemos que tener en cuenta que en nuestros países de medianos y bajos recursos, los programas de control de infecciones no están primeros en la agenda ministerial. Hay una gran brecha entre lo que está escrito y lo que realmente sucede, porque muchas veces son enunciados, sobre todo en un país como el nuestro, que es federal, que el Ministerio de Salud dice que hay que hacer determinadas cosas, pero las sugiere, no son normas que hay que cumplir sí o sí, ¿no? Entonces son todos como enunciados. Bueno, todos los hospitales tienen que tener un programa de control de infecciones. Sugerencias, claro. Ahí hasta que se haga eso, y no se controla que eso se haga. ¿Por qué? Porque también cada provincia tiene su propio ministerio, donde también hay esta gran brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Por otra parte tenemos pocos datos, malos datos, personal poco formado, poco personal, pocos insumos, y todo esto es el factor cultural. Entonces, cuando uno tendría que comenzar en una institución a preparar un programa de prevención y control de infecciones, tiene que empezar a derribar algunas de estas barreras. No se habla mucho del factor cultural. ¿Y qué es el factor cultural? Que además en nuestro país, en hospital público y en hospital privado, también funciona diferente. Porque en un hospital privado uno tiene probablemente más llegada con el director de la institución y puede plantear una serie de elementos que puedan cambiar o que se puedan consensuar para el cambio, ¿sí? En cambio, una institución pública, que en general en nuestro país el director está puesto por la política y no por lo que sabe, ¿no? O porque lo merecía estar ahí, llegar al director es más difícil y muchas veces no tiene poder de resolución. Entonces, las instituciones que no cambian se frenan, no tienen en un mundo globalizado como el que vivimos, realmente quedan estructuradas en otra época y es muy difícil poder avanzar con los programas de prevención y control de infecciones que requieren de estrategias multimodales, de elementos mucho más modernos, si se quiere, y ya no es tengo camisolín o me lavo las manos, porque eso ya se sabe que no funciona dentro de los programas. Entonces, todas estas son todas barreras, ¿sí? ¿Cómo derribar estas barreras? Tiene que ver mucho con el tipo de institución, con
el equipo de control de infecciones, porque control de infecciones no lo hace una persona, lo hace un equipo. Y en este equipo, que está el médico, que está la enfermera en control de infecciones, que está el microbiólogo, y que hay otra gente, la diferencia con un grupo es que en los equipos todos tienen una función que se interrelacionan entre sí para un objetivo en común. Es como un equipo de fútbol, ¿no? Cada, qué sé yo, el arquero hace algo, el delantero hace otra cosa, pero todos están interrelacionados para que las cosas funcionen. Entonces, primer cosa que uno, para derribar estas barreras o este aspecto cultural, que muchas veces no funciona, porque en nuestro país lo que funciona muy bien es esto de te hago el relato, pero después las cosas no suceden, no se pueden modificar, ¿sí? Entonces, que el equipo funcione. Para que el equipo funcione, cada uno tiene que saber lo que hace. El personal tiene que estar formado, la formación del personal que hace control de infecciones y del resto de la institución es sumamente importante. ¿Yo por dónde empezaría? Tratando de hablar con los que toman las decisiones para poder convencerlos de por dónde va el camino, ¿sí? No se trata de tener elementos, sino de tener un proyecto. No sé si te acordás, Javier, cuando trabajábamos juntos, muchas veces era vamos juntos a hablar y cada uno sabía qué parte era la que o lo planificábamos previamente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir y por qué lo vamos a decir? Y lo vamos a fundamentar. Entonces, creo que trabajar con este factor cultural, que es modificar el pensamiento, es sumamente importante antes de decidir qué cosas hay que hacer, ¿sí? Porque justamente dentro de estas barreras culturales está una de estas. Bueno, no se trata de tener insumos, se trata de primero saber hacia dónde vamos, después de saber hacia dónde vamos, qué necesitamos, y después qué podemos tener. A veces uno no puede tener todo lo que dice la bibliografía científica, y muchas cosas de la bibliografía científica muchas veces no están ni siquiera comprobadas de que sean realmente, que tengan un gran nivel de evidencia como para hacerlas. Entonces también tenemos que ubicarnos en qué cosas tenemos y qué cosas podemos hacer, y trabajar con esas. No sé si Estela, nosotros con Luciana y a vos me acuerdo que muchas veces cuando hablábamos de este tema, vos decías, ¿qué tengo que tener de mínima y qué tengo que tener de máxima? Para el control de organismos multiresistentes, ¿cómo ves un escenario de mínima y un escenario que vos te sentirías cómoda? Bueno, primero yo hoy empezaría a trabajar con esto, con las barreras culturales, empezando por los que toman las decisiones, porque ellos son los que nos van a dar muchas respuestas. Uno le tiene que decir qué necesitamos, ¿sí? Después depende del lugar donde uno está, yo creo que ahí tiene que saber, bueno, primero que tengo, lo que tenemos son muy malos datos nosotros, entonces hay que empezar por tomar datos, sin datos no podemos tomar decisiones. Si yo sé que, bueno, después, sí, fundamentarse con la bibliografía, donde si tengo mucho Staphylomedes no lo puedo seguir aislando al Staphylomedes porque ya tengo mucho. Cuando uno propone un aislamiento de contacto, es porque quiere limitar la diseminación. Cuando la diseminación ya sucedió, ya en esto no voy a gastar dinero, ¿sí? Porque también hay que saber que uno en los países de bajos recursos como los nuestros, o medianos recursos en algunas instituciones, tiene que poder primero dejar de hacer lo que no funciona, lo que no es útil, ¿sí? Bueno, aislar el Staphylo aureus meticilino resistente, si tengo mucho, no funciona, no es útil, no puedo gastar dinero en esto. Aislar los BLE no funciona si tengo muchos, entonces tengo que dejar de hacer esto. Y hoy casi todos los esfuerzos están concentrados en las KPC, en todos los KPC. Que no está funcionando mucho tampoco esto, porque uno está muy centrado en si uso camisolín, si no lo uso, pero en realidad no pasa por ahí la cosa, pasa por la mente, ¿no? Por cómo hago para que ese otro elemento que tiene, bueno, primero decíamos dejar de hacer lo que cuesta mucho dinero y no funciona. Segundo, centrarse en las cosas que cuestan poco y que en realidad las puedo obtener. Y el tercero, que creo que es muy importante, y sobre todo en nuestros hospitales, es dejar de hacer cosas que cuestan mucho dinero. Yo con esto de la crisis
mucha gente me dice en los hospitales están dejando de comprar elementos y baja la calidad de los insumos. Y muchas veces hay insumos que son sumamente costosos y que no son necesarios. No son necesarios, digamos. Entonces vos decís, ¿por qué usa un producto de primer mundo cuando no estamos en primer mundo? Y cuando eso ni siquiera está comprobado que realmente sea de utilidad. Entonces, como primer cosa, con lo que tengo que poder hacer el mejor control de infecciones. Bueno, ¿qué es lo que tengo? Seguramente tengo personas, seguramente tengo tiempo para educar a las personas, seguramente puedo implementar un programa de higiene de manos, de limpieza de superficies, y fundamentalmente tengo que trabajar con los médicos de la institución y sobre todo con los infectólogos para tener un buen programa de uso racional de antimicrobiano, porque no existe el control del gram negativo multiresistente ni de ningún multiresistente si no tengo implementado un programa de uso racional de antimicrobianos. Puedo limpiar, puedo controlar la limpieza, que no es una cosa. Y estas estrategias multimodales, que hoy están también muy de moda, dicen que, bueno, vos tenés que implementar todas las medidas juntas, todas las que puedas implementar, no todas las que dice la bibliografía. De estas que dice la bibliografía, ¿cuáles puedo utilizar? De estas que puedo utilizar, ¿qué necesito? Planificarlo previamente y después usarlas todas juntas. Entonces, bueno, voy a tener que trabajar con un equipo, como dijimos, ¿no? El médico infectólogo o el grupo de infectología, el grupo de otros médicos y el grupo de control de infecciones que esté funcionando para disminuir estos riesgos. No es algo que uno dice, bueno, empiezo a usar estas 5 cosas y mañana no tengo gérmenes resistentes, porque no funciona así. Son procesos que hay que ir avanzando en la medida que voy teniendo estos elementos y que voy convenciendo a la institución de que tiene que cambiar. Las instituciones que no cambian hoy se frenan, no tienen éxito. No tienen éxito en los programas. Nuestros hospitales tienen mucho germen resistente, muy poco personal motivado para el cambio, y se centra mucho en el recurso y poco en la educación. Yo creo que lo que vos decís, no creo, estoy convencido que es como vos decís, no es solamente una cosa, es el compromiso de todas la institución, y vos jerarquizaste mucho el compromiso, digamos, de la cabeza de la institución para eso. Porque si eso es una situación media que no pasa, seguramente vas a fallar en tu plan, aunque sea extraordinario. Totalmente. Justamente antes de comenzar nos comentaba Fernando de que la primera provincia argentina que está intentando organizar un plan normativo y una legislación con respecto al control de infecciones es San Juan, ¿no es cierto, Fernando? Sí, así tuvimos de visita la semana pasada con el grupo de la SADI y autoridades ministeriales y de la provincia, que nos abrieron las puertas para contarnos lo que están haciendo. Incluso tuvimos una reunión con el gobernador, con el doctor Uñac, que nos recibió en Casa de Gobierno para hablar de estos temas, ¿no? De cómo el control de infecciones y los gérmenes multiresistentes tienen que ser una política de Estado, ¿no? Y los ministerios tienen que tomar el liderazgo al respecto, y instar a sus instituciones que están bajo su gobernanza, ¿no? que tomen las medidas que son las que contaba él y que permitan superar esas barreras. Y realmente fue un ejemplo, ¿no? Aprendimos más nosotros que ellos, calculo, de cómo se puede organizar una provincia, la salud de un territorio, en pos de este mensaje, ¿no? De combatir la resistencia a antibióticos. La verdad que fue muy grata la visita. Bien, es como que comienza la nueva era de normatizar lo que todos estamos haciendo de manera más o menos artesanal, pero que esté normatizado implica también una responsabilidad, bueno, como institución, como provincia y eventualmente como país para poder organizar estas cuestiones. Sí, y sobre todo jerarquizar, ¿no? El trabajo de control de infecciones, que calculo que es algo de lo que comentaba Estela, que suele formar parte
de las actividades adicionales, ¿no? Es una actividad adicional muchas veces a las múltiples funciones que cumple un enfermero, un infectólogo, un microbiólogo. Es decir, jerarquizarle y darle exclusividad a esas funciones es necesario para que puedan abocarse sin distracciones, ¿no? Las distracciones asistenciales, de gestión, que tiene una institución. Así que yo creo que esa jerarquización que le da el marco normativo es un buen puntapié inicial. ¿Mm? Bien. Ahora, de la situación actual de la resistencia de organismos multiresistentes bacilos gram negativos, desde un año a esta parte, cuando hicimos ese living, ¿cómo ves en perspectiva esto? ¿Vos estás más preocupado? ¿Ves más resistencia? ¿Qué tendencia ves? Sí, estamos más preocupados en algunos gérmenes. Podemos tener dos miradas de preocupación, ¿no? Una, el corto plazo, lo que nos va a pasar el año que viene. Cómo vamos a estar de mal o de bien en algunos gérmenes el año que viene. Después tenemos otra mirada más a mediano plazo. Cuando dispongamos de un vademecum más extenso, con nuevos antibióticos, sabemos que estos nuevos antibióticos están focalizados en un grupo bacteriano particular, y eso va a hacer que descuidemos otros, ¿no? Que tienen la misma probabilidad de hacerse multiresistentes. Entonces, la preocupación a mediano plazo, fundamentalmente, como decía Estela, es KPC y similares, ¿no? Pero la preocupación más a mediano plazo tal vez sea Pseudomonas y Acinetobacter, donde seguramente quedarán muy huérfanas de nuevas drogas en el futuro, y sabemos que tienen habilidad de hacerse multiresistentes. Yo les preparé unos slides, si quieren se los comparto. Dale. Para mostrarles las tasas, porque es aburrido, sino contarles números. Yo les quería comentar más que nada, a ver, déjenme que les muestre aquí, cómo es el panorama actual para este martes 13, más o menos las Pseudomonas aeruginosas por el momento no representan un problema, más allá de 1 de cada 4 pseudomonas que son multidrogoresistentes, es decir, solo sensible a mica y colistin. Vemos que tenemos todavía tasas de sensibilidad bastante apreciadas. Sí vemos un gradiente sur-norte, por ejemplo, en las pseudomonas resistentes a carbapenem en nuestro país, pero las tasas son siempre, no superan el 30%, así que por el momento es manejable. Tenemos sí problema con Acinetobacter, multidrogo resistente, es algo transversal a todo el país. Tenemos una resistencia, por ejemplo, en los aislamientos de sangre y también del tracto respiratorio, a carbapenems del 80%, y esto hace que sean solo sensibles a colistin, tige y un poco de sensibilidad a micacina. Las cepas productoras de BLE, sobre todo lo que es Escherichia coli, tampoco representan por el momento un problema terapéutico. Tenemos tasas menores al 20%, pero sí el problema son las Klebsiella pneumoniae productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que tenemos una de las tasas más altas de la región de Latinoamérica, con más del 50% de resistencia, y es prácticamente todo el mapa argentino pintado en tonos rojos, ¿no? Que no está bien. Lo que nos preocupa, como les dije antes, es dónde vamos a estar el año que viene con KPC. Es lo que vemos monitoreando los últimos 3 años de manera muy activa, y ya para el 2016 teníamos tasas de resistencia preocupante en Klebsiella y en Providencia, superando el 15%. Durante el año 2017 vimos incremento en algunos huéspedes como Citrobacter serratia, inclusive un incremento moderado de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems, y reducción de Providencia. Y durante el año pasado lo que pudimos ver es que más o menos hay una estabilización alrededor del Citrobacter en estas tasas del 7-10% de resistencia a carbapenem, un incremento preocupante en las serratias. Es una especie que es resistente a colistin, tisticlina, que tiene dificultades terapéuticas. Enterobacter tuvimos un 12%, Klebsiella, el esfuerzo de algunos hospitales en bajar el brote o controlar el brote de KPC hizo que se redujera un 3%, y Providencia volvió a descontrolarse y llegó
al 20%. Lo que vemos, lo que es difícil, ¿no? Bueno, tenemos más o menos 1.600 pacientes infectados por estas bacterias, resistente a carbapenem el año pasado, y esto es la red de monitoreo HUNET, que representa el 10% de las camas disponibles, así que podemos hacer la cuenta de cuánto más o menos tenemos en total en el país, y si estimamos una mortalidad del 50%, vemos una problemática bastante importante. Lo que más nos preocupa, y tal vez respondiendo un poco a la mirada que contaba Estela, es que tenemos una gran heterogeneidad dentro de nuestra red de vigilancia. Tenemos hospitales que tienen controlado perfectamente el problema de la KPC, o que no los ha afectado. Sabemos que hay algunos distritos que KPC les escapa, ¿no? Porque tienen temperaturas promedio de 50 grados, entonces no sobrevive en el ambiente tanto como puede sobrevivir acá en Buenos Aires. Y tenemos otros hospitales que la situación está moderadamente controlada, con tasa de resistencia entre el 5 y el 10%, y a partir de ahí tenemos algunos hospitales que están en pleno brote activo o luchando contra el brote y no lo logran controlar, por ejemplo, tasas del 10-20%, otros que tienen tasas entre el 20 y 30%, y la peor situación epidemiológica la vemos en 7 hospitales, o la vimos en 7 hospitales el año pasado, que tuvieron tasas entre el 30 y el 40%. Son los hospitales que tratamos de brindar ayuda. Como vemos, entonces tenemos heterogeneidad, y en general todo esto lleva a que sean los amplificadores con las tasas más altas, sean los amplificadores, ¿no? de esta problemática, y que amenazan, ¿no? Aquellos hospitales que la tienen controlada, la KPC, por el traslado de pacientes y el reingreso permanente. El promedio nacional fue de 17%, pero ese promedio no representa la realidad de todos los hospitales. Hay que recabar que estamos mejor en los hospitales que ingresan al podio, ¿no? De las mayores tasas. Hay algunos que ingresan por primera vez, que antes tenían menores tasas, pero tenemos a algunos otros que han bajado su tasa, que estaban en una resistencia mayor al 40%, que estaban, por ejemplo, en una resistencia del 60%. Entonces, vemos que hay muchos esfuerzos detrás de esto. En general, no controlar el brote trae aparejado perder opciones terapéuticas. Y seguramente era el otro de los temarios que teníamos en agenda, cuáles son las drogas que funcionan para estos gérmenes multiresistentes. En general vemos que todos los antibióticos disponibles, que suelen ser los no betalactámicos, colistin, fofo, amica-tige, no tienen una actividad plena, salvo la tigeficlina en algunas localizaciones, pero fosfoamica y colistin, que son los componentes muchas veces más importantes de los cócteles, junto con el carbapenem, no tienen actividad plena, es decir, siempre están rondando los 70% o menos, y eso dificulta tratamientos empíricos, y muchas veces poder acertar en el tratamiento inicial. En rojo están marcadas las peores tasas, ¿no? Según la localización, pero esto no marca un patrón. Lo que vemos es que es muy cambiante año tras año. El año pasado teníamos las peores tasas de resistencia en el 2017 en el pulmón. No es que esto marque un patrón, que las fielas de abdomen son siempre más resistentes que las de las otras localizaciones. Es algo seguramente temporal. Te hago una pregunta, Fernando. Por favor. En ese patrón de sensibilidad de las KPC, ¿hay alguna tendencia con respecto a la resistencia a ceftovibactam? Sí, ahora se las muestro. Ah, perfecto. Ahora le muestro los datos post-lanzamiento, que son los más importantes, porque la línea de base pre-lanzamiento en general siempre es buena. La sensibilidad post-lanzamiento es tal vez lo más importante. Esto es lo mismo que veíamos anteriormente, pero puliado, todas las KPC juntas, ¿no? Y también las oxas, meropenem como droga con poco activa, 1 de cada 2 sensible a micacina, colistin un poquitito más,
Tija y Fosfo está en el 80% aproximadamente, y la Ceftavi, que todavía Bien. mantiene actividad, vemos más o menos un 99% de sensibilidad en las KPC y un poquitito menos en las OXAs. Fernando, entonces quiere decir que, digamos, cada institución tendría que tener idea de la sensibilidad que comparte el KPC en esa institución para buscar el mejor tratamiento apropiado en condiciones, en situaciones especiales. Exacto, sí. Cada institución debería tener su propia línea de base. Por ejemplo, vemos que en Ciudad de Buenos Aires la resistencia acompañante a colistín ya es muy alta, pero es algo que no se refleja en el interior del país. Por ejemplo, las KPC de San Luis son todavía uniformemente sensibles a colistín. Entonces, tenemos que estimular a que cada centro y cada lugar tenga su propia epidemiología, porque de eso dependerá el tratamiento empírico inicial. Bien. Y en general vemos que con Ceftavi cubrimos un hueco terapéutico importante para las KPC, ¿no? Sobre todo, pero nos quedan un poco afuera las OXA, hay un 5% ahí de cepas resistentes, y más aún las metalo, ¿no? El otro componente. Es importante entonces saber que en nuestro país tenemos cubiertas las KPC, que representan sí la mayor cantidad del problema de resistencia, pero tenemos un 20% que son otras carbapenemasas, como por ejemplo NDM y OXA. Y esto se potencia en los pacientes pediátricos, donde NDM tiene un componente más importante. Muchas veces no sabemos a qué responde, ¿no? Que un país tenga predominancia, ¿no? De una. Muchas veces parece que es, o lo que creemos es que es azaroso, ¿no? Es la primera cepa que llegó y se instaló, ¿no? Nosotros tuvimos un intento de epidemia de KPC en el año 2006, con un clon chino. Siempre decimos en chiste, ¿no? Que todo lo chino no dura mucho. Y espero que no traduzcan esta charla al Bueno, pero, de eso que te quería hablar. pero después en 2009 ingresó sí el ST258, el clon hiperepidémico, y ahí nos cambió la historia. Entonces, muchas veces depende un poco, ¿no? Cómo se ve amenazado un país. Así que es importante conocer la epidemiología. Y por suerte la Ceftavi no está sola. Claro. Eso es tal vez algo que hoy en día tenemos la suerte de contar con 6 nuevos antibióticos para bacilos gram negativos. Acá les muestro 5 porque el sexto el laboratorio declaró quiebre y no sabemos si va a tener continuidad, que es la plazomicina. Pero afortunadamente esto ha aumentado ¿no? Las opciones terapéuticas y nos brinda tranquilidad, alguna tranquilidad, ¿no? Para recurrir en casos de última instancia, ¿no? Tenemos nuevos antiseudomonales, los nuevos anti-KPC, y drogas como nuevas tetraciclinas, que incluyen el Acinetobacter, y hace 2 semanitas se sumó el tercer antibiótico anti-KPC aprobado por la FDA. Ceftavi, Vabomere, Imipenem, Relebactam, son opciones que seguramente todos empezaremos a manejar de acá en el futuro. Y tenemos por lo menos un panorama un poquitito más tranquilizador al respecto. No es que estos antibióticos sean capaces, ¿no? de sobrevenir todos los mecanismos de resistencia o hacerle frente a todos los tipos de bacterias, pero e incluso se pueden generar resistencias, hay descriptas resistencias, hasta drogas. Sin embargo, lo que vemos es que aquellas bacterias que son resistentes a un nuevo componente, a un nuevo antibiótico, por lo menos permanecen sensibles a otro. Entonces eso nos da opciones de alternancia, ¿no? Que
que antes muchas veces no teníamos. Fernando, una pregunta respecto a el tratamiento de las infecciones con estos antibióticos nuevos, ¿siempre combinados o no? No siempre, no siempre, depende, todavía no hay consenso al respecto, ¿no? Eso es lo primero que hay que destacar, ¿no? Que no hay una recomendación única. Pero en general lo que se ve es que son potentes bactericidas, ¿no? Al valor de la SIM. Así que en infecciones que no tienen alto inóculo, o un paciente inmunocomprometido, solo se las pueden rebuscar. Tal vez la combinación apunte más, ¿no? En aquellos casos donde haya un inóculo que sea difícil de remover, ¿no? Entonces donde sabemos que el antibiótico penetra poco, qué sé yo. Por ejemplo, tanto Ceftavi como Ceftolozano penetran solo la mitad en pulmón. Uno de ellos tiene doble dosis para la neumonía, para hacerle frente a esa penetración pobre, pero la Ceftavi no. Entonces se indica la misma dosis. Entonces, en esos casos a lo mejor podría ser necesario recurrir a otra combinación. Y el tema es que tampoco se sabe cuál es la combinación ideal, ¿no? Ese es el otro motivo. Yo les preparé acá un slide porque me había pedido Luciana que comentara algo de las combinaciones, ¿no? Porque están como estamos muy necesitados de esa información. Yo pensé en un escenario de combinar 2 antibióticos por 3 motivos. 2 tal vez es lo más habitual que está en el racional nuestro para elegir una combinación. El primero en general es para ampliar cobertura en un tratamiento empírico. Cuando uno no puede predecir el patrón de sensibilidad, en general recurre a 2 o más drogas, ¿no? Es como puede pasar actualmente con KPC en muchos centros, que no se puede predecir la sensibilidad inicial, entonces se combina. Después tenemos la otra motivación para combinar, que es cuando un antibiótico solito no logra ser bactericida, o no se mantiene bactericida durante todo el intervalo de tratamiento. Esto le pasa, por ejemplo, al colistin frente a las KPC, o al meropenem frente a las KPC. No es solo es bactericida las primeras horas. Entonces, buscamos potenciar esa bactericidad. Y esto también es lo que buscamos cuando no tenemos opción de tratamiento, cuando tenemos panresistencia, empezamos a combinar drogas para ver si alguna de esas combinaciones recuperamos la bactericidia perdida. Y un tercer motivo, que tal vez es más moderno, que surge con estas nuevas drogas, ¿no? Que es para prevenir que aparezcan cepas resistentes a los nuevos antibióticos, que tal vez apunta a tu pregunta, Javier, anterior, que es la motivación es preservar la droga nueva en aquellos escenarios donde ya se ha descrito posibilidad de emergencia de resistencia, por ejemplo, diálisis continua, la ECMO, todo que remueve antibióticos, o los focos con alto inóculo no drenables, ¿no? Entonces, en esos casos, recurrir a resistencia. Yo les puse algunos ejemplos para que les quede, ¿no? Y algunos son tal vez más modernos, ¿no? Y cuesta hacer el cambio, ¿no? en nuestro chip mental. Por ejemplo, en aquellos hospitales que tienen circulación de KPC y NDM, en general se puede recurrir al tratamiento empírico de Ceftavi con Astrionam, ¿no? Para poder cubrir la epidemiología mixta. No se sabe qué mecanismo va a tener la bacteria finalmente, entonces es una opción inicial. Lo más conocido para lograr o sostener la bactericida son los tratamientos actuales para KPC, donde cada componente es bactericida solo un ratito. Entonces, en la combinación se logra aumentar la bactericidia. Mero más fofo, mero más colistin, mero más amica.
o el tratamiento suicida para las KPC de mero ERTA, lograr bactericida donde inicialmente no lo haya. Hemos visto publicaciones donde se combina Ceftavi con Meropenem-Barbobactam, sobre todo para las cepas de KPC que son resistentes a la Ceftavi, por ejemplo, las KPC mutantes. La combinación de colistin y Rifam para la Acinetobacter, conocidas por todos nosotros, en el caso que el acineto sea Col-R. Una combinación que siempre es sinérgica, hay múltiples trabajos muy recientes, muestran que la Ceftavi con la fosfo, o el ceftolozano con la fosfo son siempre sinérgicas para la pseudomona. Y eso es importante cuando son infecciones, sobre todo que requieren largos tratamientos, como una osteomelitis o una endocarditis, que hay que sostener la bactericidia durante la mayor cantidad de tiempo posible. También recientemente han demostrado en estudios animales que el doble beta-lactámico para las pseudomonas panresistentes puede ser una opción a considerar cuando tenemos pseudomonas que producen carbapenemasa, más BLE, y las nuevas opciones no las cubren. También hemos visto combinación de ceftolozano con Ceftavi, es decir, buscamos el ceftolozano avibactam en estos casos, en las pseudomonas panresistentes, y una tal vez más reciente, donde ya hay algunos casos que son in vivo, el uso de algunas moléculas no tradicionales, ¿no? Que han demostrado actividad antibacteriana, como por ejemplo la ZT, la acidobudina, que tiene una potente actividad antibacteriana, pero no es sostenida la bactericidia durante todo su intervalo de dosis, así que generalmente se suplementa con colistin, y por una cepa, por ejemplo, para cepas productoras de metalo-beta-lactamasa panresistente, son bastante sinérgicos. Nosotros hicimos una evaluación el año pasado de la actividad del ácido de la ZT, y realmente tuvo el 80% de las cepas tenían una concentración por debajo de 4, que es la concentración máxima del ácido budina. Y dos ejemplos de combinaciones para prevenir emergencia de resistencia, algo que usan mucho los españoles cuando tienen el clon hiperepidémico de pseudomona, la combinación de ceftolozano con mero, de vuelta un doble beta-lactámico, para prevenir que se haga resistente al ceftolozano, o la combinación de Ceftavi con mero, o lo que usan más los italianos, por ejemplo, Ceftavi con genta, para prevenir la emergencia de resistencia a Ceftavi, pero hay que tener en cuenta que las KPC de Italia son sensibles a genta mayoritariamente. Y bueno, esto es más o menos para contarles un panorama de el racional que tenemos detrás de combinar. En general siempre hay una situación especial o disparadora, un evento clínico, ¿no? Que nos alerta que es un paciente difícil, va a ser difícil de tratar, o una infección difícil de tratar, una enfermedad de base severa, o hay un componente microbiológico que sugiere que la combinación es requerida. Pero en general siempre hay alguna individualización, no es para generalizar. Fernando, la verdad que cuando uno ve estas combinaciones le cuesta pensar, un poco uniendo lo que decía Estela, del uso de los antibióticos en forma racional. Entonces dice, bueno, tengo las bacterias multiresistentes, las tengo que tratar, pero el punto es cuánto tiempo tengo que tratar las infecciones, porque esto en los últimos tiempos se ha acortado los tratamientos y se vio que la eficacia es la misma. Para bacterias multiresistentes, bacteremia, neumonía asociadas al cuidado de la salud, infección urinaria, intraabdominal, etc., ¿cuenta lo mismo o en general uno le extiende más los tratamientos en tiempo? Yo creo que del listado tal vez sacaría la neumonía, ¿no? Pero en general en las otras infecciones ya hay varios reportes donde los tratamientos acortados son bien tolerados y sin afectar el desempeño clínico, ¿no? Obviamente que requieren mayor individualización, tal Claro, vez, por supuesto.
un seguimiento, ¿no? Con cultivos, marcadores, lo que tengan a su alcance, sobre todo en el comienzo, ¿no? Porque calculo que hacer la transición de lo que dicen las guías a un tratamiento más personalizado, más individualizado, al principio genera cierta incertidumbre, ¿no? En el que tiene que tomar esa decisión, pero hoy en día se puede, bacteriemia, infección urinaria, son infecciones donde se puede acortar. La neumonía tal vez es la situación más delicada, pero algunos días también se puede intentar acortar. Por ahí Esperamos. Pseudomonas es un poquito más extenso en el tiempo, ¿no es cierto? Digamos. Sí, también depende del patógeno, ¿no? Pseudomonas calculamos que es la más rebelde. Pero esperamos con ansias que esto empiece a formar parte de las guías, ¿no? De tratamiento de los países desarrollados, es decir, que extienda, ¿no? La opinión de autores, opiniones personales o publicaciones de algunos pocos centros. Así se invita, ¿no? A la mayor cantidad de gente a participar. Creo que lo importante, ¿no? Estos gérmenes multiresistentes están circulando hoy en día en todos lados. Los vemos Exactamente. en el ambiente, en las aguas, en los alimentos, ¿no? Más allá en nuestra aportación como seres humanos, yo creo que el primer paso es evitar que infecten, ¿no? Que queden localizados en el ambiente si no se los puede erradicar, si no podemos usar las aguas. Es el primer paso. Así no tenemos que estar usando estas combinaciones alocadas, ¿no? Para generar, ¿no? Para tratarlos cuando ya no cumplimos con el paso previo de protección del paciente, ¿no? Exacto. Fernando, te hago una pregunta. ¿La sensibilidad a Ceftavis se prueba a través de discos? Sí, sí, se puede ¿Y hacer. están disponibles en todo el país? Depende. Se puede evaluar por SIM o se puede evaluar por disco. Vemos que con disco tenemos mejores resultados, o sea, son más confiables. Bien. Depende del tipo de disco. Por primera vez tuvimos que utilizar la recomendación de la UCAST para evaluar la sensibilidad a Ceftavis por disco. Tiene mucho mejor desempeño que lo que recomienda el CL6. El tema es que para hacer esa migración tuvimos que pedir que se fabriquen acá, ¿no? Esos discos por empresa nacional y están en registro. Esos pasos, si bien se pueden acortar, no se pueden evitar, ¿no? Así que esperamos contar en septiembre ya, a más tardar octubre, con los discos de Ceftavis para evaluar de manera simple, ¿no? Y económica. Y prácticamente en tiempo real, porque si hay que hacer una SIM, en general se difiere el diagnóstico microbiano 1 o 2 días. Perfecto. Y Estela, nos preguntan en los lugares en los que la KPC es endémica, como ocurre en ciertas terapias, ¿en esos lugares uno tendría que mantener el aislamiento o no? Lo que pasa es que cuando un organismo multiresistente ya es endémico, ya fracasó la medida de control que era el aislamiento. Entonces, seguir gastando insumos para algo, si fracasó, si ya es endémico, primero no se tomaron todas las medidas juntas. O sea, no es sostenible hacer eso. Y cuando eso no sucede, se disemina. Una vez que ya se diseminó, realmente seguir gastando insumos de la misma forma, yo siempre digo que si por ese camino no fue, hay que tomar otro camino. Y hay otros caminos. Primero, sentarse a planificar y trabajar con la cultura de la institución, porque no es... Yo siempre me acuerdo de jefe de terapia intensiva que decía, si yo tengo que hacer todo lo que vos decís que haga, yo necesito el doble de médicos, el doble de enfermeros, o sea, cuando algo no es sustentable, no se puede seguir insistiendo en que se haga porque va a fracasar, que es lo que pasa en muchos lugares. Por lo tanto, hoy se habla mucho más de sostener medidas de precauciones estándares con una buena
cultura de higiene de manos, pero eso hay que trabajarle, lleva muchísimo tiempo trabajar eso, y que la gente se lave las manos, y que lo haga, y que haya adherencia, y que haya también estrategias multimodales para lograr el lavado de manos, porque también lleva tiempo, las manos se lastiman, o sea, hay que ver dentro de esa institución cuál es la mejor forma de utilizar determinados mecanismos o estrategias y medirlas, ¿no? Para que funcionen. Esto es, me siento, lo planifico, veo cuáles son los recursos, los enseño, porque no se puede tirar ideas, sino enseñarlo, lo mido, y después me fijo si funcionaron, y si no vuelvo a empezar. O sea, es la cultura de seguridad lo que tiene que primar en cada uno de los servicios, y siempre trabajando con el control de los antimicrobianos, porque si no, no funciona. Y bueno, acá hay un tema que tampoco, nosotros hablamos mucho de terapias, pero estos organismos multiresistentes se ven mucho en las instituciones de tercer nivel y geriátricos, van y vienen, van y vienen, en un geriátrico, institución de tercer nivel, es imposible sostener un aislamiento de contacto, porque los pacientes se la pasan compartiendo cosas permanentemente, y sin embargo hay mecanismos como para poder controlarlos. Entonces, pero que no pasan por me pongo un camisolín, porque es hasta ridículo. Cuando uno lo ve dice, no, y esto no va a controlar la situación. Así que yo creo que no pasa tanto por ver qué dice el CDC que hay que hacer, sino qué es lo que puedo hacer con la cultura de esta institución. Y así empiezan a funcionar mejor estos programas. Igualmente, a ver si te gusta distinguir entre los grandes diseminadores. Por ejemplo, tengo un KPC en abdomen abierto. ¿Cómo te parece que es lo mismo que dijiste hasta ahora o le darías alguna situación especial a esta condición? Eso pasa, esas son las precauciones estándares, ¿sí? La precaución estándar que dice, cuando hay fluidos corporales que salen, los tapo, si puedo taparlo, ¿no? O sea, si es una herida que se cura, la tapo, que no drena hacia afuera, y manejo la precaución contra ese fluido, ¿no? Claro. Utilizo guantes, utilizo el camisolín, pero piense que las precauciones de contacto significa vestirse todo antes de ingresar a una habitación de un paciente que probablemente no sea un gran diseminador, no tenga nada de esto. Entonces, realmente uno gasta mucho dinero en nuestros países que no lo tienen, y aunque lo tuvieran, digamos, no lo deberíamos gastar si realmente no lo necesitamos. Entonces, hay muchísima publicación de aislamiento sí, aislamiento no, y la verdad es que fracasó tanto el aislamiento de contacto en este sentido de hacerlo para todos los pacientes que tienen un organismo multiresistente, que uno se tiene que poner a pensar, bueno, ¿cómo en esta institución puedo mejorar lo que está sucediendo? Si no tengo enfermeras, por más camisolín que yo tenga, yo recibo preguntas de gente que no tiene el camisolín, y entonces lo cuelga en el pie suero. No lo uses. Es peor hacer eso que a lo mejor trabajar en la cultura de lavarte el uniforme todos los días, que es algo que en nuestro país no sucede, ¿sí? Entonces, bueno, esto es estas barreras culturales que uno tiene que empezar a trabajar, que lleva mucho tiempo y que a lo mejor se van a diseminar más microorganismos mientras uno esté trabajando en esto, pero en algún lugar tenemos que, o sea, son transiciones, pero creo que hay que ponerse a pensar desde otro lugar. Perfecto. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo más? La verdad que estuvo muy bueno, aprendimos mucho y obviamente los vamos a seguir molestando. Estela, ¿querés agregar algo más? Sí, que nuestro país tiene desde el año 2018 el Ministerio de Salud junto con las sociedades científicas trabajamos sobre las directrices de los programas de control de infecciones que está normatizado desde el Ministerio de Salud. Cómo tienen que ser, qué temas tienen que tratar, quiénes lo tienen que integrar, están publicadas, así que si uno entra al boletín del ministerio o lo busca como directrices de programas, existen, supongo que de ahí lo toma también San Juan, porque como este país es federal, uno lo toma y el otro no. El problema que nosotros tenemos fundamentalmente es que no se exige y que no se controla su cumplimiento, y por eso no podemos salir de donde estamos, es casi voluntario hacer control de infecciones en el país. Claro. Eso es un gran problema, y yo creo que tenemos que
que avanzar hacia la obligatoriedad y el control de los programas. Fernando, ¿querés agregar algo? Sí, sumado a lo que dice Estela, nos consta que el área ministerial a cargo de resistencia antibiótica, y también con el apoyo de la SADI, están trabajando para que esas recomendaciones estándares tengan fuerza de ley, con la presentación de proyecto en la Cámara de Diputados y Senadores, para que sea tratado el tema. Pero bueno, sabemos que en esta época electoral mucha de la actividad parlamentaria está detenida. Hubo una iniciativa similar en 2008, 2009, que el proyecto perdió vigencia parlamentaria y ahora se está retomando. Tal vez contar con el marco legal nos ayude un poquitito a poder cumplir con cosas que deberíamos hacer naturalmente porque nos las enseñaron casi todas en el jardín de infantes, ¿no? A lavarnos las manos, ¿no? A cómo cumplir normas, pero bueno, se ve que solo eso no alcanza. Solo quiero agradecer que nos hayan dado esta posibilidad de intercambiar nuestros áreas de conocimiento y por supuesto estamos a disposición, ¿no? El laboratorio de referencia para todo lo que necesiten. Sabemos que es una problemática intensa para nosotros. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Bueno, nos vemos, gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.